Cuando implementamos tecnología, por supuesto que estamos tratando de entender cuál es su potencial, pero también deberíamos ver cuáles son los riesgos que se abren. Por ende, es muy importante hablar de la ciberseguridad. Y hoy día vamos a hablar con Eduardo Bullet, quien es director del Centro de Ciberinteligencia en Entel Digital, quien nos contará respecto a este tema de la ciberseguridad y cómo también está siendo afectado con el auge de la inteligencia artificial. No te pierdas este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Bueno, Eduardo, muchas gracias por venir a nuestro podcast el día de hoy. Para la gente que no conoce Entel, yo simplemente quería gastar un poco de tiempo introduciendo un poco la compañía, porque ayer fuimos a un evento de la industria de marketing que es de la ANDA, la Asociación de Anunciantes de Chile, y nos dieron distintos regalos, porque las marcas dan regalos ahí, y a nosotros nos dieron un regalo de Entel. Entonces quería aprovechar de mostrarle a la gente ese tipo de cosas. Mira, Nos dieron esta torrecita del Lego de la Torre Entel. armémosla. Armémosla. Entonces, para la gente que no conoce Entel, que no vive en Chile, que no ha tenido la oportunidad de conocer esta empresa que para los chilenos es muy icónica porque está hace mucho tiempo, Sí, claro. ¿qué es Entel y por qué hay una torre acá? Entel es la empresa nacional de telecomunicaciones en Chile. Ya es una empresa ícono dentro del país que presta la conectividad a los ciudadanos, a las empresas. Y hoy día, específicamente, donde yo estoy, es una nueva unidad dentro de la empresa nacional de telecomunicaciones que se llama Entel Digital. Perfecto. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de Entel Digital? Son servicios avanzados aprovechando la tecnología. Hoy día nosotros estamos explotando con servicios avanzados, por ejemplo, a los clientes en la agricultura, bueno, en lo que hago yo, que es ciberseguridad. Estamos llegando con inteligencia artificial, estamos con soluciones de IoT. Hoy día cambia un poco, se mantiene el Entel tradicional, pero hoy día estamos apostando por esto, que tiene que ver con los servicios avanzados de digital. Perfecto. Es lo que en algún momento se llamó Entel Ocean, ¿no? Sí, claro. Claro. Eso Transicionó a... justamente. Perfecto. Acá está la torre. No sé si la vamos a poder armar durante el podcast, Te dice las instrucciones. pero después... 5 minutos de armado. Sí, viene hartas piececitas, pero después ya quizás le vamos a colocar al final la imagen de cómo quedó. Ya, muy bien. ¿Ah? Pero claro, efectivamente debería quedar armada. Pero sí. Y bueno, vamos a hablar hoy día de un tema que es súper importante para las empresas, que es el tema de ciberseguridad. Uno como usuario igual tiene harta conexión con el tema de ciberseguridad, siempre está preocupado de que puedan estarse como te puedan hackear, te puedan suplantar, pero las empresas tienen problemas que son más avanzados muchas veces que eso, y queríamos entender un poco más. Entel hizo esto que nos trajiste de el reporte de ciberseguridad. Esa es la 5ª versión de nuestro reporte. Perfecto, la cuarta y las anteriores han sido anuales también. Sí, todo es anual. Es un estudio que hacemos año calendario, de enero a diciembre, donde plasmamos lo que está pasando en los panoramas de amenazas, de ransomware, de lo que hoy día le está afectando a las empresas. Y eso no es solo de Chile, eso es de Latinoamérica. Perfecto. En la primera versión vimos que teníamos la necesidad de entender qué es lo que pasaba en el ámbito latinoamericano. Generalmente los que estamos en el mundo de la tecnología leemos muchos artículos, ¿cierto? Reportes de marcas, de tecnología, ¿cierto? Ver podcast como este. Vemos podcast, consumimos tecnología, ¿cierto? Consumimos canales de YouTube, pero no teníamos, por ejemplo, lo que estaba pasando en el ámbito local. Ya. Y nos embarcamos en este reporte y plasmamos ahí lo que estamos viendo. Qué está sucediendo en Latinoamérica, a qué nos estamos enfrentando y trabajamos las predicciones del siguiente año, que eso también le ayuda a las empresas a prepararse, a hablar de su plan director, a entender qué amenazas le pueden afectar. Hablaste de ransomware, que es un término que para la gente que trabaja en tecnología quizás ha escuchado, pero para la gente que está un poco más lejano del mundo, ¿qué significa eso? Para gente lejana del mundo del ransomware es, en los años 80, 90 secuestraban a las personas y cobraban un rescate, ¿verdad? ¿Sí? Hoy día el ransomware es un malware que lo que hace es cifrar la información Ya. de las organizaciones o la información personal que yo pueda tener almacenada en mi computadora. Y me cobran un rescate por ello. Un rescate que se paga en un mercado súper informal, así como... Súper informal, Bitcoin y además el ransomware hoy día como amenaza, que es la principal amenaza que existe. De hecho,
hay como varios, tenemos diferentes opiniones sobre el ransomware. Lo que pasa es que el ransomware se muestra, evidencia que te cifró, porque lo que busca es el pago. Claro. Entonces hay otro tipo de malware que lo que está haciendo es estar oculto, esperar tiempo para ejecutar una acción. El ransomware lo que hace es mostrarse, es cobrar, es darte las instrucciones de cómo tú tienes que pagar. Perfecto. ¿Ok? Entonces, hoy día cifra la información, ha evolucionado en el tiempo, porque antes solamente cifraba y la dejaba no disponible para ti. Pero hoy día lo que hace ransomware además es extraer la información de la compañía, en este caso, y extorsionarte. Entonces, si tú no me pagas en X plazo, lo que voy a hacer es publicar esta información. Entonces tiene varias, va evolucionando, va cambiando, pero básicamente es eso, ransomware. Lo que- información. Lo que he escuchado en algunas experiencias que he tocado ver, porque han pasado estos accidentes en varias industrias, en empresas acá en Chile también, pero también en el mundo, y es que de repente, no sé, quizás esto es ciencia ficción, pero tú me dirás qué tan realista es. La persona se le empieza a bloquear su computador, pero además aparentemente se le empieza a bloquear a todo el resto del mundo también, y llegan veces que incluso los de TI dicen desconecten esto del internet porque no queremos que se siga ramificando. ¿Es tan así? ¿Puede llegar a ser tan así? Lamentablemente no es una película, Ya. esto funciona así, pero hay mitos sobre esto. Y viene mucho de cómo yo hoy día estoy preparado para recibir un ransomware. Hoy día a todo el mundo le va a llegar un ransomware en algún minuto. Puedo tener mucha tecnología, muchas capas de seguridad, mucha segmentación, pero en algún minuto me voy a ver afectado y tengo que estar preparado para eso. Para los que hemos visto ejecutarse un ransomware es cosa de segundos. No es 15 minutos donde se va a propagar y se va a infectar. Ya, no es que notes que el computador está más lento y... Nada. Hoy día tú haces clic, pinchas un enlace, te infectas con un ransomware y eso en cosa de segundos, 15 segundos, tu PC está bloqueado, las extensiones de tus archivos cambiaron y te aparece un pop-up que te dice pague, soy el ransomware tanto, y estas son las indicaciones para que usted pague el rescate de su información. Efectivamente, si es que yo estoy en una red donde comparto el enlace con otros miembros de la oficina, por ejemplo, y no tengo una red bien segmentada, en la ejecución del ransomware empieza a infectar todo lo que esté a su alrededor. Porque así está diseñado. Efectivamente es un secuestro, entonces. Sí, claro. Rígido. Sí, claro. Ahora, Perdón, la recomendación principal es no pagar ese secuestro. ok, te iba a preguntar más adelante, pero ¿por qué? Porque efectivamente... Porque nadie te asegura que finalmente te van a dar el key o la password para descifrar tus archivos. Estás pagándole a alguien que no sabes quién es un mercado muy informal y no sabes si finalmente al pagar tú vas a tener esa información. Y lo otro que esa información ya está expuesta, ya se la robaron, la tienen. Claro. Te pueden seguir extorsionando. ¿Cuántas veces más vas a tener que pagar? Perfecto. Y dicho eso, ¿hay algún grupo detrás de este tipo de cosas o es una persona que encontró una oportunidad y listo, o hay algo más organizado detrás de este tipo de No, cosas? estas son grandes organizaciones. Hoy día está el concepto de ransomware as a service. Okay. Se vende como servicio. Tú sin ningún conocimiento, pero con alguna mala intención, puedes comprar un servicio de ransomware y ejecutarlo. Okay. O sea, en el fondo te interesa la empresa X y quieres saber un poco más de esa empresa. Más que saber, hay que entender, esto no es ciberespionaje. ¿Ya? Esto es hoy día cibercrimen asociado a beneficios económicos. Eso es lo que están buscando cuando hablamos de ransomware. ¿Ya? El beneficio económico por detrás. Existen otros conceptos de otros grupos de cibercriminales que están auspiciados por estados, por ejemplo. Ya, perfecto. En este caso, ¿no? En el fondo... El ransomware hoy día está más enfocado en la oportunidad del negocio como cibercrimen y el beneficio económico. Vale. Imagino que este tipo de amenaza no es la única tipo de amenaza que existe en este universo. ¿Qué otro tipo de amenaza? Hoy día hay un concepto de APTs, amenazas avanzadas persistentes, ¿ya? Y la literatura y las tecnologías y todo el mundo que trabajamos en el ámbito de ciberseguridad y ciberinteligencia, mapeamos estos grupos. ¿Okay? Es como los delincuentes en los diferentes países, ¿cierto? Hoy día hay bandas que hacen portonazos, hay bandas que hacen carterazos, hay bandas que hacen el robo de corbata, ¿cierto? Sí. En el ámbito de la ciberseguridad es prácticamente lo mismo. Hay grupos que les gusta el sector de la infraestructura crítica, hay grupos que les gusta el sector banca y finanza, hay grupos que atacan
el sector de la energía, por ejemplo. Entonces, hay que ir mapeando y entendiendo cómo operan estos grupos. Perfecto. Las amenazas avanzadas persistentes se van categorizando con un número o les van poniendo cada vez nombres más raros, como para que los que trabajamos en ciberseguridad nos cueste pronunciar eso. Claro. Claro, además de costarnos combatirlo, Claro, pronunciarlo. cuesta pronunciar. Hay un grupo de Cyber Avengers, pero las E con un 3, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y generalmente estos grupos están asociados a diferentes países: Irán, Rusia, China. Perfecto. ¿Eso es porque en general estos países son más informales con sus leyes o algo por La teoría dice que son auspiciados por el Estado. Ok. La forma en que atacan y dónde atacan va más por temas geopolíticos, Dale. por espionaje, ese tipo de cosas. O sea, igual este tipo de cosas tienen implicancias políticas también incluso. Sí, claro. No. Claro, bueno, nadie se puede quedar atrás de esto. Es algo que está pasando y es algo que tal vez no se ve en el día a día como el delincuente común. Pero en el ciberespacio está ocurriendo, hay grandes ataques, en nuestro reporte también los mencionamos, con grandes sumas de dinero por detrás, con temas geopolíticos, el tema de la guerra, ¿cierto?, de Rusia. Esto no hay que cerrar los ojos y decir es parte de una película, porque no es así. Sí, pues, de hecho, hace poco hubo salió en la prensa, obviamente hay muchas cosas que uno no sabe, pero que hubo un ataque como bien persistente a los servidores de OpenAI, por ejemplo, por parte de estos países, y con la idea detrás de mucha gente diciendo, oye, pero que en realidad OpenAI, por ejemplo, es una empresa que no solamente representa el tema del producto en sí mismo de ChatGPT, sino que también representa en sí mismo a la industria de inteligencia artificial en Estados Unidos. Claro. Y se está viendo atacada por grupos que geopolíticamente generalmente están asociados a países que están en guerra comercial con Estados Unidos. Así es, tal cual. Entonces, Antiguamente hablábamos de las barreras de protección de las empresas, por ejemplo, y teníamos un perímetro, ¿cierto? Con los años y la digitalización ese perímetro se perdió. Yo me conecto a la organización desde cualquier lugar, ¿verdad? claro. Entonces, después dijimos, mira, ¿sabes qué? Hay que estar un poquito más adentro, más apegado al usuario. Y empezamos a trabajar en soluciones el endpoint, ¿cierto? Donde instalamos antivirus de nueva generación. Hoy día existen tecnologías como EDR, que protegen finalmente el usuario final. Entonces, corrí la barrera de protección más hacia el usuario. Ya. Y hoy día esto está cambiando. ¿Qué tengo que proteger? El agente de inteligencia artificial. Tengo que proteger que ese prompt, ¿cierto?, no me genere código malicioso o que Claro, finalmente que información. se filtre información, ¿cierto? Entonces hoy día cada vez nos vamos apegando más hacia una solución, por ejemplo, de agentes de inteligencia artificial. Perfecto. Vamos a ir a ese tema, pero antes de empezar con el tema de inteligencia artificial, quería también saber un poco más como cuáles son las conclusiones principales del estudio. En el fondo, aparte, me imagino que tocan el tema del ransomware, como dijiste, pero además hay otras cosas interesantes acá. Sí, ahí tenemos básicamente la principal amenaza ransomware que identificamos en Chile y en Latinoamérica, cuáles son los sectores más afectados. ¿Ok? ¿Ya? Tenemos además otro tipo de amenazas, como por ejemplo el infostealer. ¿Ya? El infostealer, que va por detrás del ransomware, es más silencioso, no busca la publicidad del ransomware de mostrarse. Lo que está haciendo el infostealer finalmente es el robo de credenciales. La gente muchas veces tiene la mala práctica de almacenar credenciales, por ejemplo, en los navegadores. Ya. Aquí vamos a aprender 20 contraseñas, ¿cierto? Almaceno las contraseñas del banco, almaceno las contraseñas de Netflix, almaceno las contraseñas de mi trabajo en un navegador. Y lo que busca el infostealer es robarse esas contraseñas y filtrarlas y venderlas en el mercado negro. Claro. ¿Qué más tenemos en ese reporte? Los grupos. Hoy día te hablé de las amenazas avanzadas persistentes y de los grupos de ransomware más activos en la región. Eso también está. A veces diferimos un poco de lo que está pasando en Europa, ¿ya? Por ejemplo, los sectores más atacados. Nosotros hoy día identificamos, por ejemplo, que el sector de telecomunicaciones, el sector banca y finanza, agricultura, son como los 3 sectores más atacados, que eso es en el informe 2024-2025. De acuerdo al estudio que llevamos a la fecha, va a cambiar un poco en nuestro reporte anual, pero lo importante es entender qué está pasando en la industria. Porque antes de la ley marco de ciberseguridad nadie sabía nada. Estábamos a la buena voluntad de que alguien reportara algo y decir, ok, esto está pasando en mi industria, ¿cómo me preparo? Y aquí lo que hacemos es ese tipo de estudios. Con diferentes fuentes de información lo vamos trabajando.
Qué bueno que tocaste este tema de la ley marco de ciberseguridad, porque es algo que no necesariamente existe en todos los países. Esta ley finalmente es una ley relativamente nueva en Chile, ¿no? Entró en vigencia este año. Este año entró en vigencia. Y eso le coloca una serie de obligaciones a distintas empresas. Tengo entendido que hay incluso clasificaciones de nivel de como exposición o de qué tan crítico es que les pueda pasar algo. Sí. Entonces, ¿nos puedes explicar brevemente qué tipo de cosas La hace? ley marco de ciberseguridad, efectivamente, promulgada este año, crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es el ente regulador, y establece ciertas normas para las empresas, sector público y privado, de notificación de incidentes de seguridad. Ya. Y además establece los operadores de importancia vital, que hace muy poquito salió la nómina del estado preliminar, alrededor de 1.700 operadores de importancia vital. Hay un tiempo donde podían apelar, ¿cierto? Podían decir, oye, sácame el listado, bla, 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 bajo ciertas normas. Yo no creo que eso cambie mucho, básicamente porque obviamente la Agencia Nacional de Ciberseguridad hizo un trabajo previo para notificar, ¿cierto?, con entes reguladores y sacar el listado. Pero lo interesante es que sí, efectivamente viene a regular, viene a exigir, viene con temas de multas y finalmente nos está impulsando a tener un grado de madurez distinto. Yo creo que eso es lo importante, establecer un sistema de gestión de seguridad de la información, preocuparse por tener planes de respuesta ante un incidente, preocuparse de tener un responsable en el concepto de ciberseguridad, que hoy día muchas empresas, aunque no lo crean, no lo tienen. Hoy día hay empresas que son maduras. 5.000 cosas que le vas a TI, como asumiendo que ellos van a hacer. Claro. Y hay que entender que hoy día ciberseguridad, seguridad de la información, tiene que estar en la mesa del directorio, tiene que estar, es algo estratégico. Hoy día los directores de empresas han cambiado su forma de ver. Antes nuestras contrapartes eran personas técnicas y resolvíamos el tema técnico y estábamos dedito para arriba y todo funciona. Hoy día los directorios, los gerentes de unidad están preocupados. Bueno, la ley marco vino a ayudar a eso, ¿cierto? De cómo le puede afectar, cuál es el riesgo reputacional, qué es lo que tengo que hacer, cómo mido el impacto en mi operación. O sea, está ayudando mucho la ley marco de ciberseguridad. O sea, en el fondo le colocan una serie de obligaciones en medidas, pero también en reportes. O sea, en el fondo ahora si le pasa algo a una empresa de este listado, tiene que efectivamente anunciar qué está pasando porque es relevante para la opinión pública y para los clientes que atienden. La categorización lo dice, operadores de importancia vital. Imagínate, algo le llega a pasar al sector del agua en nuestro país o al sector eléctrico. O sea, tengo plazos distintos, más exigentes para reportar, informar lo que está pasando. Tengo que tener planes de contingencia, tengo que entrenarme para prepararme para un evento de ese tipo. Claro, perfecto. O sea, de hecho, estuve revisando el listado brevemente y claro, por supuesto hay empresas de telecomunicaciones como Entel, sí, claro, pero también hay empresas que son como que prestan servicios que uno quizás no los ocupa siempre, pero cuando los ocupa son muy claves, como el servicio médico legal. Me sorprende que también incluso estaba en la Universidad de Chile, por ejemplo. Me imagino que hay algo clave de esa universidad en particular. Tal cual. No sé, por ejemplo, ellos tienen el servicio de los dominios de internet, el nic.cl. Pero entre otras cosas, efectivamente, son empresas que en el fondo no solamente tienen un rol de empresarial, digamos, de agregar valor a la parte de la economía, sino que también prestan servicios que cambian la manera de hacer otras cosas, de hacer negocios, de vivir hoy día, si es que no están disponibles. Todo lo que le pueda afectar hoy día a la población. Eso es lo que está buscando. Y ojo que no es solo la empresa o el sector que esté en este listado. Hoy día finalmente los grandes incidentes que hemos visto finalmente comienzan por la cadena de suministro. Que él le entrega un servicio, tal vez es una empresa pequeña que le está entregando un servicio, supongamos Entel, y esta empresa pequeña es afectada. Por ende me llega a mí como operador de importancia vital. Claro. Entonces las exigencias empiezan en una cadena a exigirles también a otros, ¿cierto? De que tengan planes de contingencia, de que tengan un sistema de gestión de seguridad de la información, que cumplan ciertas normativas o ciertos frameworks, para que también yo como operador de importancia vital esté resguardado dentro de todo lo que está ocurriendo dentro de mi organización.
Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Perfecto. Igual eso al menos a mí me sirve mucho para poder darle un poco más de importancia a este tipo de cosas, porque por ejemplo, si se llega a suspender el servicio de algunas de estas empresas, efectivamente provocan un incidente importante a la población. Por ejemplo, imagínate que se apaga toda la luz del país porque alguien se metió y lo que hizo fue sobrecalentar un equipo computacional. Claro. Ese tipo de cosas que quizás suenan como de película, en realidad hoy día son mucho más tangibles que antes. Sí, claro. El apagón que tuvimos en Chile, hasta el momento no pasa nada con ciberseguridad. Pero una falla técnica. En otros países podría pasar algo así. Está ocurriendo. O sea, hoy día lo que te mencioné, los grupos de amenazas avanzadas persistentes efectúan este tipo de ataques. Hay grupos que se dedican a paralizar redes OT, por ejemplo. ¿Ya? En Colombia, en Brasil. No hablo mucho de lo local, porque obviamente tengo clientes, pero sí lo estamos viendo. En 2025 han ocurrido varios incidentes de paralización de válvulas, por ejemplo, del sistema eléctrico. Estados Unidos vive de incidentes de ese estilo, paralizando la industria del petróleo, por ejemplo, en la parte sur de Estados Unidos. Esos son incidentes que están documentados y no están lejos de la realidad. El informe también hablaba de ciertos incidentes que pasaban por los VPN o herramientas de acceso remoto. Sí. ¿Cómo ocurren ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿en el fondo alguien toma tu computador por este tipo de cosas o es distinto? Diferentes formas de hacerlo, pero claramente sí se puede. Por ejemplo, un infostealer que te comentaba, roba credenciales. Ayer tuve una charla y les decía, levanten la mano cuántas personas reutilizan contraseñas. Todos pecan. Algunos con vergüenza, otros con... Pero lo importante es la concientización de los usuarios, porque si me va a llegar un infostealer y se va a llevar mis credenciales, yo no puedo tener la misma credencial que tengo en Netflix para acceder a mi organización. Claro. ¿Cierto? Debiese tener una diferencia de contraseñas, tener contraseñas robustas, rotar contraseñas, cambiarlas cada 30 días, buenas prácticas que nadie nos enseña, pero debiésemos tener. Imagínate una organización que tenga acceso a través de VPN, un usuario y una contraseña, y esa contraseña está filtrada. Accedieron a la organización, están dentro, nadie lo notó, a través del robo de una credencial de un usuario que no fue precavido, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y después, también para que la gente entienda cómo se difumina esto, o sea, en el fondo, te roban esta credencial. Tú no te das cuenta porque es medio silencioso. Después, ¿cómo alguien paga por esto? ¿Lo encuentra en algún lugar? ¿Hay un sitio así como credenciales.com? Hoy día todo esto se transa en el mercado negro. Perfecto. La Deep Web, la famosa Deep Web, que es lo que hay adentro. Nosotros tenemos operación de ciberinteligencia y estamos detrás de estos grupos. Hay clientes que pagan por encontrar credenciales filtradas, bases de datos filtradas. Entonces hay servicios de ciberinteligencia que hacen eso, buscan de forma recurrente la información expuesta, tarjetas de crédito, cuentas, usuario y contraseña, temas relacionados con el dominio de alguna empresa. Y esto se vende. Hoy día, por ejemplo, puedes encontrar contraseñas desde menos de $1 hasta $1.000. Una contraseña de un banco, por ejemplo, de acuerdo al perfil, el tipo dice, mira, me encontré este usuario y esta contraseña, no, pero no tiene tanto dinero en su cuenta corriente, te vendo esta más cara porque este sí tiene. Y empieza todo un tema de cómo hoy día yo hago el ataque a esta persona o a esta organización. Perfecto. Hoy día es mucho más rápido con inteligencia artificial, cómo perfilo, cómo entiendo, cómo analizo esos datos, cómo creo un malware nuevo. Inteligencia artificial está ayudando mucho a eso. ¿Está creciendo esto en toda la región? ¿Está creciendo particularmente en Chile? ¿Cómo? No, a nivel global. A nivel global, nosotros hoy día dentro de la región estamos posicionados en 4º lugar de los países más atacados con ransomware. Eso, vuelvo a repito, son datos nuestros, ya obtenidos de
información de fuentes abiertas, lo que pueda pasar en la prensa o lo que está pasando de forma local en algún país. Luego viene toda la capa de como input de nuestras investigaciones, que es lo que estamos haciendo nosotros en la Deep Web, buscando detrás de estos grupos de ciberdelincuentes, y nuestra propia expertise en el año de lo que estamos viendo con nuestros clientes, ¿vale? Y nos posicionamos en el cuarto lugar, pero esto es algo que está pasando en todos lados. Ahora, cuarto lugar, teniendo países como México y Brasil también en la región, o sea, Sí. igual es un poco más alto que la proporcionalidad de la población. Sí, yo no lo veo por el número de población. No. Ya, yo lo veo por el nivel de digitalización que hoy día tenemos, el nivel de exposición. O sea, hoy día hay un boom en el tema de la digitalización de las organizaciones. Eso obviamente es lo que tiene que ocurrir. O sea, las empresas que quieren volver al papel y al lápiz no van a surgir. Lo importante es la digitalización, pero con un sentido, metiendo la estrategia de ciberseguridad desde un inicio. Claro. Porque Chile también sale muy alto en otros índices, por ejemplo, generalmente el Centro de Inteligencia Artificial de Chile hace rankings también latinoamericanos y Chile suele salir como primero. Entonces, obviamente que ese tipo de cosas que hablan del avance, también hablan de que estamos teniendo problemas que otros países no están teniendo porque nosotros estamos un poquito más avanzados en eso. Claro, Y entre estamos ellos haciendo esto. cosas. Sí. Perfecto. Sí. No es como que sea más fácil particularmente Chile o que hayan botines más atractivos. No, yo creo que es el grado de exposición. Hoy día, lo dije hace un tiempo, ya no estamos mirando lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, qué es lo que está pasando en China. Hoy día todas esas amenazas están dentro de la región. El tema es cómo nos preparamos para enfrentarlas. ¿Ya? Ok, nosotros empezamos a trabajar con la ley marco de ciberseguridad. Tenemos este tipo de herramientas, como este reporte que ayuda a entender el panorama y a entender para dónde va la cosa y cómo tengo que trabajar los riesgos, ¿ves? ¿Cierto? Pero no puedo estar lejano. No me puedo cerrar a no entender y no creer que esto está pasando. Hoy día, por ejemplo, estos grupos auspiciados por el Estado chino están con sus indicadores de compromiso acá en la región. Tú ves equipos que se están comunicando a un command and control, que le llaman, donde toma el control de la campaña maliciosa que está haciendo. Entonces hoy día tú ves ese tipo de comunicación. El tema es cómo me preparo para ni siquiera moverme en el ranking, sino que para cuidar hoy día el riesgo tecnológico de las operaciones de cada cliente. Y supongamos que me robaron información. Soy una empresa, me robaron información. Esa información hay veces que no es útil para, como las credenciales, que no es útil como para una persona normal que puede llegar y usarla, sino que serán información de las transacciones que ocurrieron en mi empresa, ¿cachai? O sea, no sé, por ejemplo, en telecomunicaciones, la gente que pagó por un plan, la gente que pagó por un servicio, etcétera. ¿Qué pasa con esa información? ¿A quién se le comercializa? ¿Cuál es cómo ganan dinero de esto? ¿O es simplemente esperan tu rescate? Separémoslo, o sea, el rescate, ahí vamos a hablar de ransomware, ¿verdad? De cómo opera el ransomware y que te va a pedir sí o sí un rescate. Lo demás tiene que ver con las credenciales, correo electrónico, ¿cierto? Cómo yo puedo hacer operaciones para poder afectar a una empresa, por ejemplo. Y eso yo lo vendo en el mercado negro. Y lo que te decía, yo vendo credenciales, hoy día root, números de cuenta. No es solo el usuario y contraseña, es la volumetría también. O sea, yo ir a conseguirme una credencial y un correo electrónico y una credencial no tiene mucho sentido. Pero imagínate 500.000 contraseñas. Claro, alguna de esas me va a servir para algo importante. La base de datos completa de un banco de, no digamos Chile, sino que, no sé, Colombia. Wow, ahí cambia un poco el paradigma, digamos, de lo que uno cree de lo simple de un usuario y una contraseña. Y puedo generar campañas, puedo hacer campañas hoy día están las campañas muy personalizadas. Antiguamente hablábamos del pitching en general, sí, y había un correo que le mandaban a todo el mundo y algunos pinchaban y otros no, pero hoy día puedo hacer cosas muy dirigidas. Muy dirigidas. Que en el fondo sean con la información que a ti te puede aparecer como natural. Tal cual. Perfecto. Y sucede, porque uno se imagina estas cosas, no sé si tan realista es que te quieran vender a ti la información de un competidor tuyo. No, eso no se ve, no es algo que nos ha tocado. No.
O sea, generalmente lo que tenemos es la protección. El Centro de Ciberinteligencia se dedica a eso, la protección avanzada de las empresas, de nuestros clientes, en distintas líneas. Operación 24/7 en temas de seguridad defensiva, en testeo de vulnerabilidades o pruebas de hacking. Las empresas hoy día contratan ese tipo de servicios donde pruébame qué tan expuesto estoy y qué tan vulnerable estoy. Como este ethical hacking. El ethical hacking. Ok. En lo tradicional que es TI o en OT, ¿cierto? En la red OT, que generalmente hablamos de esta convergencia y que no está enchufado el TI con el OT, pero ¿Qué es el OT? sí, las tecnologías operacionales. Ah, ok. O sea, ¿Ya? por ejemplo, la red que ve que el estado de la red, por ejemplo, en Entel. Por ejemplo, la red SCADA. Generalmente se escucha mucho el SCADA, Ya. ¿cierto? Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver de cómo yo hoy día con un controlador puedo mover válvulas, ¿cierto? Ah, perfecto. Dejar pasar más agua, dejar pasar más corriente. La minería, por ejemplo, cómo muevo las winchas transportadoras de material, ¿verdad? Hoy día no hay una persona moviendo la válvula, ¿cierto? Hoy día eso es tecnología. Claro, perfecto. O sea, de hecho, yo no tenía idea de estas cosas y la otra vez me tocó hablar con una persona que hacía telecomunicaciones en una mina. Claro. Y claro, me decía, hay que instalar antenas, hay que el internet sea demasiado rápido porque tú quieres mandar una orden desde un punto muy lejano hacia otro punto y tiene que reaccionar la máquina en segundos, o sea, muy Sí. encima. Y claro, pues si tú además en esa misma red estás poniendo YouTube o estás poniendo la persona que hace los correos tradicionales, está mucho más expuesta a que pueda llegar eventualmente a la máquina. Claro, el impacto operacional va a ser distinto. Perfecto. Entonces dejan estas redes por separado. Esa es como Sí, la caja. hace como 2 meses trato de leer muchas cosas de diferentes índole para salirme un poco de ciber. Y estaba leyendo que hicieron una conferencia en Minnesota de agricultura. Y primera vez que en la jornada cambiamos el concepto de la agricultura, de camiones, de ventas de regadío, a empezar a hablar temas de ciberseguridad. Entonces, Estados Unidos, Minnesota, qué sé yo. Claro, porque hoy día la digitalización en el mundo de la agricultura cambió. Hoy día tienes tractores que están conectados a la red, sistemas de regadíos conectados a la red. Imagínate un ciberataque a esa industria. Claro. O por ejemplo te dejaron de regar, o sea, no puedes regar en este momento y pues, eso pone en riesgo toda la producción. Toda la producción, Claro. justamente. Ah, perfecto. El tractor se volvió loco, no se volvió loco, hay un ciberataque por detrás. Entonces ya están incorporando en las distintas líneas y los distintos sectores el concepto de ciberseguridad, pero muy, muy adelante en la estrategia de cómo yo hoy día genero cosas con una estrategia clara de ciberseguridad. Increíble. Oye, vámonos de vuelta al tema de inteligencia artificial. ¿Ya? Con el tema de Experto en inteligencia artificial. Claro, para esto del podcast. ¿Ah? Oye, pero en inteligencia artificial, obviamente, con el boom de la inteligencia artificial generativa empezaron a aparecer nuevas herramientas, pero me imagino que también empezaron a aparecer nuevos riesgos, ¿no? Sí, claro. Tú hablaste del tema de los prompts, pero ¿hay algunos riesgos que hayan notado que son relativamente nuevos o que han aumentado significativamente por el boom de la inteligencia artificial generativa? Sí, no voy a ir tan técnico porque obviamente ustedes son los expertos en inteligencia artificial, pero si lo mencionamos, el tema del prompt, el tema de cómo yo hoy día puedo afectar los LLM, ¿cierto? Hoy día lo que estamos viendo mucho con inteligencia artificial son las campañas personalizadas de phishing. Okay. Eso hoy día es un boom y ha incrementado el phishing con una tasa de eficacia increíble que no lo habíamos visto antes. Ejemplo, lo que te mencionaba antiguamente el phishing era común. Era una campaña de banco diciendo, oye, tengo un bono, y el que pinchaba eso lo hacía. Claro, los típicos mensajes que te llegan de texto como, oye, este pago no lo hiciste, y claro, ese mensaje en realidad es relevante para muchas personas y hay algunas de esas que voy a captar, por eso se llama phishing, porque en el fondo tiré una red y estoy pescando y eventualmente pesqué al que estaba más distraído. Claro. Y claro, en ese momento era relativamente fácil darse cuenta porque era un mensaje que tú decías, este mensaje en realidad es algo que le va a pasar a mucha gente. Claro. O también estaba mal escrito. Entonces ahora los LLM te ayudan en que sea más creíble. Personalizado. Hoy día perfilar a una persona, que es como un concepto que se utiliza mucho en ciber, tiene que ver con hacer, antiguamente me podría demorar un mes o semanas
en hacer un perfilamiento tuyo, entender quién eres, qué es lo que te gusta, bla, 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 y armar una historia para poder hacer un ataque dirigido hacia tu persona, por ejemplo. Claro. Hoy día con inteligencia artificial me demoro 1 minuto Ah, y puedo entender en qué estás, qué es lo que te gusta, qué bancos tienes, y me armo una historia muy hiper personalizada, le llama el concepto, digamos, en la literatura, de cómo genera un ataque a ti. Nosotros mapeamos generalmente, se entiende el usuario VIP, ¿cierto? En cada una de las organizaciones, oye, los VIP de esta organización claro, los gerentes. hay que cuidarlo, ¿verdad? Ah, Pero hoy día también existe el concepto de los usuarios más propensos a ser atacados, como por ejemplo el administrador de una plataforma crítica. Yo no voy a ir a hackear al VIP, debe tener mucha protección, ¿cierto? claro. Pero si es descuidado la persona que administra, por ejemplo, el sistema SAP, Claro. mi forma o mi campaña podría serla muy dirigida a lo que él vive en su día a día a través de la inteligencia artificial. Claro. Podría hacer cosas que le llamen la atención y que no tengan falta de ortografía y que le hagan sentido a lo que está viviendo en el día a día. Wow, lo hago. Claro, de hecho se me viene mucho a la cabeza, por ejemplo, en marketing. Hay gente que tiene cargos más altos, el gerente de marketing, ese tipo de cosas, que obviamente es el que sale en la prensa, ese tipo de... Sí. Pero hay mucha gente que depende de ese, que tiene acceso, por ejemplo, a la plataforma publicitaria de Facebook, que en una marca muy grande administra incluso millones de dólares al mes. Así es. ¿Ya? Entonces esa persona no tiene un cargo rimbombante, es parte del equipo, ¿ya? Pero no sale en la prensa, no es público, pero sí perfectamente hace un rato de investigación me doy cuenta que en un evento estuvieron juntos con el gerente y por lo tanto ya lo puedo mapear y ya puedo entender esta persona hace estas cosas, tiene este Facebook, tiene este Instagram, tengo acceso a este tipo de cosas para poder mapearlo mejor y eventualmente hacer un ataque que es una persona que además no debe recibir ningún ataque nunca, Claro. porque no está tan expuesta políticamente. En septiembre de este año, una gran cadena en Londres del mundo retail ¿Ya? fue afectada con un ciberataque, para que lo busquen por ahí, pero a través de la cadena de suministro, que efectivamente era una empresa de marketing. Ya. Se hackearon a la empresa de marketing y por eso pudieron acceder a la información de este mega retail muy exclusivo en Londres. Ya, perfecto. O sea, con cadena de retail nos referimos a los símiles como Falabella, Cencosud, Ripley, pero en la versión Londres. Tal cual. Ya. Que estas grandes empresas, lo más probable es que tengan toda una estructura y un sistema de Claro. seguridad, ya con los años que han pasado y el mundo ciber tengan protección adecuada, segmentación de red. Pero dentro de la cadena de suministro la empresa de marketing no lo tenía Claro. y pudo acceder. Imagínate, esto puede pasar en el ámbito de la salud, en el ámbito de la minería, como lo hemos dicho, en el sector eléctrico. Esto me recuerda mucho que en otra vertical, el tema de sustentabilidad, muchas veces se cuestionaba a la empresa y decía, oye, esta empresa tiene que tener políticas de, por ejemplo, tener cuidado de que no se hagan trabajo de niños, etcétera, que los materiales vengan de cierto tratamiento, y te fijabas mucho en la empresa. ¿Ya? Claro. Pero esa empresa, claro, adquiría los materiales de otras partes. Por ejemplo, no es que le haya pasado a esta empresa, pero supongamos un Nestlé. Nestlé hace café y café ¿de dónde viene? Viene de productores. Pues y a esos productores también hay que colocarles reglas, digamos. Sí, claro. Porque no solamente es Nestlé el que se puede ver afectado, sino que también es allá. Y eso en el mundo de la sustentabilidad hace rato que se viene haciendo. Pero ahora estamos llevando un problema similar al mundo de la ciberseguridad, Tal cual. donde en el fondo no solamente nuestros datos están expuestos por nosotros, sino que en los consultores que nos ayudan en algunas cosas, en las agencias que operan nuestras campañas, en ese Sí. tipo de cosas. Hay otro concepto que siempre me gusta dejar, que también no es necesariamente la organización y mi cadena de suministro, sino que también tenemos que llegar al adulto mayor y a los niños. Y ellos están demasiado expuestos. Nosotros tenemos capas de protección y tenemos un nivel de educación y las empresas están haciendo muchas cosas con respecto a la concientización de los usuarios. Pero ¿qué está pasando con los adultos mayores? ¿Qué está pasando con los niños que están expuestos a la tecnología? Claro. Y nadie está haciendo algo por ellos. Entonces, siempre digo, si a alguien le queda algo de lo que estoy diciendo y lo pueden conversar en la 11 con su familia, del phishing, del ransomware y cómo les puede afectar al adulto mayor y al niño, créanme que con eso estamos. Claro, o sea, yo he escuchado muchas veces las familias que de repente es justo al abuelito el que lo llamaron y le hicieron pasar por alguien de la familia y creyó la historia.
Claro. No, es un poco Imagínate, más hoy heavy. día hay campañas de SMS donde dicen, vencieron tus puntos Entel, Claro. vencieron tus puntos Copec, vencieron tus puntos, el paquete que se perdió, Sí. hágale clic acá para que cambie la dirección. Y el joven lo sabe, o sea, al tiro que eso no es. Claro. Claro. Lo que pasa de un adulto mayor. Aunque no haya pedido nada en su vida, le hizo clic. ¿Se preocupa? Claro. Claro. Oye, entonces, en temas de inteligencia artificial ha aumentado mucho el tema del phishing. ¿Han habido algunas regulaciones o estándares que son nuevos en esta industria? ¿Has escuchado? Más que el phishing es uno, la creación de malware avanzado también es otro. O sea, hoy día con inteligencia artificial y el modelo, una persona que no tiene ni idea de hacking, por ejemplo, podría estar generando cosas que le podrían generar una herramienta, digamos, para poder hacer algún acto malicioso. Entonces, Eso es súper interesante porque hay modelos de lenguaje que, claro, que ven que estás haciendo esto y te dejan te ponen barreras. Por ejemplo, Sí, si claro. ocupas ChatGPT para hacer algo no, así, lo más probable es que te diga esto claro, tiene una mala intención, no te puedo ayudar. te lo saca. Claro, le hacen una pregunta diferente y sí te empieza a ayudar. Claro, pero igual es más difícil, po. Sí, Pero en cambio hay otros modelos que se toman de modelos que son abiertos. Sí, Después la gente va y hace entrenamiento para poder quitarle esas restricciones y eventualmente estas versiones modificadas, que son fine-tuneadas, las pueden ocupar para temas maliciosos. Entonces, por ejemplo, hay modelos de lenguaje que son bien conocidos, que no nacieron con un motivo malicioso, como Llama, como DeepSeek, como similares, que hay gente que ha tuneado ese modelo, lo ha afectado, lo ha personalizado para removerle esas cosas. Y, por ejemplo, existe Llama Uncensored, o sea, en el fondo sin censura, que tiene efectivamente las posibilidades de hacer eso, y ya como fue la comunidad, fue el open source el que lo creó, Sí, claro. no es un problema de quien generó el modelo. Entonces, con eso... Es como la teoría del cuchillo. ¿Ya? ¿Cuál es esa? El cuchillo te sirve para matar y para echarle mantequilla al pan. Depende de cómo lo utilices y para qué fines. Es verdad. Entonces, claro, pues con esto es mucho más fácil producir código, porque si era, por ejemplo, siempre hablamos de las virtudes de hacer un sitio web más rápido, por ejemplo, una Claro. aplicación, pero también puedo hacer una aplicación maliciosa, puedo hacer un sitio web malicioso. Sí, claro. Hay harto reporte de, por ejemplo, tecnología Palo Alto que habla de los tiempos de disminución en la creación de nuevo malware. O sea, pasé de un mes a 2 horas. No. O sea, wow. Y el malware, por ejemplo el ransomware se reutiliza. Muchas veces los grupos que están detrás del ransomware liberan el código de ese ransomware. Ya. Viene alguien, pesca ese código, lo podría meter perfectamente a un lenguaje, ¿cierto? Le modifica ciertos patrones y ya es una cepa, como decimos Claro. nosotros, de ransomware nuevo, con otro nombre, con otras variantes, que no está documentada. Entonces hoy día ese tipo de cosas también vienen a exponernos. Pero por otro lado también se puede utilizar de forma correcta para hacer análisis predictivos, para poner, por ejemplo, nosotros tenemos mucho desarrollo interno de agentes, de mejorar los tiempos de respuesta. Hoy día es herramienta tanto para los malos como para los buenos. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Pasando ya como a cómo nos combatimos estas cosas, hay algo que las empresas como que no suelen usar, pero que en realidad es como una victoria rápida, o en general la gente está bien cubierta y en realidad es súper difícil cubrirse mejor. O sea, hay ciertas medidas que sí o sí debemos tomar. ¿Ya? Lo he dicho varias veces, la ciberseguridad debe estar en la estrategia de la organización. No es el foco de negocio de las empresas, pero es parte importante para cubrir los riesgos y esas empresas puedan operar el negocio que aplica, ¿cierto? Luego viene todo lo que tiene que ver con la concientización. ¿Ya? Si yo no llego al usuario final y no educo al usuario final, voy a estar expuesto. Puedo tener la mejor tecnología del mundo,
pero voy a seguir estando expuesto porque le va a hacer clic, porque no va a ser precavido, ¿cierto? Segmentación de red, hoy día hay un concepto de zero trust, de no confianza, digamos, entonces bloqueo todo para que nadie se comunique con todos. Entonces hay diferentes frameworks. Hoy día lo importante es qué me aplica el negocio, quién es mi socio estratégico en términos de ciberseguridad, que es lo que hacemos desde el Centro de Ciberinteligencia. Finalmente es entender el negocio, el core de negocio del cliente y protegerlo desde el ámbito de la ciberseguridad, ¿ya? No es ir a instalar cosas porque sí, sino que entender cómo esa empresa debe operar para poder echar a andar su negocio. Eso es. Es un ejemplo, quizás no con las empresas que ustedes trabajan, pero similar o industrias similares donde como que nos quede más claro cómo es este tipo de asesoría, digamos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las aseguradoras. ¿Ya? ¿Cierto? El rubro de las aseguradoras. Siempre doy el mismo ejemplo, pero ¿cuál es el foco de negocio de la aseguradora? ¿Vender seguros, supongo? Esta debe ser una pregunta súper tricky. algo va a pasar aquí. No, la campaña de seguros de marzo, ¿cierto? Marzo, ¿Sí? no, son las rentas vitalicias. ¿Ya? Ese es el core de negocio de una aseguradora, las rentas vitalicias. Si yo no entiendo eso, de lo que me toca hacer en términos de ciberseguridad, te voy a ir a dar una protección a tu página web donde vas a vender seguros. No estoy entendiendo el core de tu negocio. Ese es un aliado estratégico que entiende cuál es el core de negocio y te ayuda a protegerlo con diferentes herramientas, con diferentes soluciones digitales, ¿cierto? Desde la concientización, del monitoreo, de la visibilidad, del testeo, de chequear tus vulnerabilidades, pero en un ecosistema completo, ¿ya? De eso se trata un poco. Buenísimo. Eduardo, ¿hay algo más que no te haya preguntado que te gustaría compartir con la audiencia en torno a este tema? Muchas cosas. Déjole. No, no crean que es película, no crean que podríamos tener una temporada filmada por Netflix en el Centro de Ciberinteligencia con todo lo que está pasando. Llegó este tema, hoy día estamos siendo afectados, hay grandes campañas que están ocurriendo, lo ven en su día a día, pero tal vez no dimensionan la volumetría. Los mensajes de textos con estas URLs que te llevan, digamos, a sitios maliciosos. Claro. Hoy día eso le está afectando a la población, ¿ya? Y las organizaciones están viviendo lo que nosotros plasmamos en ese reporte. Este reporte es totalmente gratuito, lo hacemos hacia la comunidad. Hay un código QR, no sé si lo pueden poner ahí para que la gente lo pueda descargar. La de acá. Pero está un poco lo que está ocurriendo en el ámbito nacional, en Latinoamérica, y que se entienda que no estamos lejanos a un ciberataque, que esperemos que no ocurra, pero debemos prepararnos para cuando llegue el momento poder estar entrenados y poder salir airiosos de eso. Claro, y que además, como hemos visto en este episodio, no es un tema que simplemente pasa en el computador y como que se te va a bloquear el computador. Te puede bloquear la operación, te puede suspender el servicio, te puede robar silenciosamente mientras tanto tú no te das cuenta que está pasando. O sea, hay un montón de cosas que van más allá de la obviedad y que claramente pueden afectar mucho el core del negocio. Así es. Bueno, buenísimo, Eduardo, muchas gracias por haber venido el día de hoy, y para la gente que nos está escuchando y le gustó lo que escuchamos hoy día, los invito a que les den me gusta, 5 estrellitas en Spotify y todo este tipo de cosas que, como siempre les decimos, nos ayuda mucho a que el podcast cada vez llegue a más personas y podamos tener mejores invitados para que nos empiecen a traer este tipo de cosas tan interesantes como lo que hablamos hoy día con Eduardo respecto a ciberseguridad. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a ti por venir y nos vemos en un siguiente episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.